Hola chicos, buenos días. Pues vamos a dar comienzo con la materia de Química 1. Para esto yo ya les pasé la dosificación donde vienen los temas, ¿sí? Entonces tenemos que el componente de este primer parcial es desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de la historia de la humanidad, ¿sale? El primer tema que vamos a ver en este parcial va a ser ¿para qué sirve el pensamiento químico? Vaya, a ver, ¿para qué sirve el pensamiento químico? ¿Para qué se imaginan ustedes que sirve el pensamiento químico? El pensamiento químico sirve para aplicar el conocimiento de la química, ¿sí? El conocimiento, todo el conocimiento que lleguen a tener ustedes de química, cuando ustedes lo aplican, ese es el pensamiento químico, ¿sí? Y sirve para resolver diferentes problemas químicos o adyacentes a esta ciencia, porque la química es una ciencia experimental, así como la física y la biología y las matemáticas son ciencias experimentales, el mismo nombre lo dice. Se basa en los experimentos para poder obtener un claro, ¿cómo decirlo? Un resultado que va de acuerdo a la hipótesis que pueden llegar a generar esos científicos, incluso ustedes mismos. Este pensamiento nos permite ver a la química de diferentes perspectivas y formas. De esta manera podemos encontrar soluciones a diferentes problemas y relacionarlos con la química o con otras ciencias, como ya se los había dicho. En este caso puede ser biología o física, en la cual también se interaccionan, ¿sí? Entonces, se puede decir que todas las ciencias experimentales interaccionan entre sí. A lo mejor el pensamiento químico nos permite comprender cómo funciona, no sé, ejemplo, cómo funciona la pasteurización de la leche, ¿no? Recuerden que la mayoría de las veces los científicos encontraban las soluciones por error, ¿sí? La mayoría de las veces. Porque recuerden que en esos tiempos no se tenía la tecnología que hasta ahorita se tiene. Incluso ahorita todavía con toda la tecnología que tenemos, a veces no podemos encontrar soluciones rápidas a unos problemas químicos o a unas sustancias, ¿sí? Que pueden llegar a generarse. Entonces, también podemos saber cómo funciona la energía, cómo funciona el papel y el lápiz, o muchas cosas de su vida cotidiana, ¿sí? Todas. Recuerden que la mayoría de las cosas tiene química. Ya se los había comentado que en su cuerpo existen reacciones químicas. Todo el día existen reacciones químicas. Entonces, se podría decir que ustedes están hechos de química, por así decirlo, aparte de las células, ¿sí? Recuerden que también tenemos átomos y el átomo es la materia. Pero ya eso de los átomos lo veremos más adelante y más específicamente. Entonces, de eso se refiere. ¿Para qué sirve el pensamiento químico? Muchas veces también sirve para saber a lo mejor lo que contiene algún producto que compramos, saber sus propiedades, las sustancias que contiene, cómo se hizo, cómo se realizó. O también podemos ver o podemos saber el medicamento, qué medicamento se utiliza o más bien qué sustancias o qué elementos se utilizan para poder obtener un medicamento, ¿sí? Entonces, para eso sirve el pensamiento químico, para resolver problemas químicos que nosotros podemos tener en la vida cotidiana, porque también en la vida cotidiana tenemos problemas químicos. Ejemplo, cuando hacen las mezclas en su casa, a lo mejor su mamá o a ustedes mismos, que hay veces que no tienes que mezclar ciertas sustancias porque hacen una reacción. Ejemplo, si tienen un ácido y ustedes no saben cómo reacciona con el agua, puede existir una reacción química. Bueno, existe una reacción química la cual es maligna o maligno. ¿Por qué? Porque van a tener un resultado en el cual van a dañar su estado físico.
Entonces, para eso también sirve el pensamiento químico, para saber qué es lo que contiene cada sustancia que nosotros utilizamos en la vida diaria. ¿Sí? Ahora, el siguiente tema es la ciencia y su relación con la tecnología, sociedad y ambiente. ¿Qué creen ustedes que sirva la ciencia? ¿Para qué es la ciencia? Se podría decir que es para buscar soluciones a los problemas diarios de la humanidad o de todo ser vivo que existe en la Tierra. ¿Y qué relación tiene con la tecnología? Pues un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Inician las quimios, ¿sí? Y ahí va la sustancia química, pero también se necesita de la tecnología para poder aplicar esa sustancia química. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo de el uso de la ciencia en conjunto con la tecnología. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo, un clarísimo ejemplo de cómo interactúa la química con la tecnología. Y de esos ejemplos hay varios, ¿eh? Muchos, muchos. Por ejemplo, cuando sacan los rayos X, ¿sí? Cuando sacan una radiografía de una parte del cuerpo, a veces te dicen que te tomes una sustancia para que refleje mejor el lugar donde está la enfermedad, por así decirlo. Entonces, la ciencia y la tecnología van de la mano, ¿sí? Siempre van de la mano y la mayoría de las veces van cosas benéficas, pero también se utiliza para cosas que no son, como por ejemplo la creación de la bomba atómica, ¿no? Ahora, la ciencia con la sociedad también van de la mano. ¿Por qué? Porque la ciencia y la sociedad, tenemos un clarísimo ejemplo de lo que está pasando ahorita, ¿no? Que no encuentran la vacuna para la enfermedad, o para el virus más bien, ¿sí? En la cual se pueden utilizar químicos, o se utilizan químicos más bien, para poder eliminar o erradicar el virus, pero también se utiliza la biología, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, las ciencias experimentales siempre van de la mano. En este caso podría entrar la tecnología, la sociedad, el químico o la química y la biología. Este es un claro ejemplo de la tecnología y la sociedad, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que muchas veces necesitamos la tecnología, ¿sí? Para poder realizar la química. Entonces van de la mano las dos. Ahora, por último, tenemos la ciencia y su relación con el ambiente. Aquí es un poquito más complejo. ¿Por qué? No sé si hayan visto en las redes sociales o en las noticias que dicen que una avioneta está tirando químicos para así poder romper los enlaces que se encuentran en las nubes y que así eviten las lluvias. Entonces, también hay que ser un poquito más objetivos en esas noticias, y para eso sirve el pensamiento químico. Justamente para eso sirve el pensamiento químico, porque ustedes saben que al internet cualquiera puede subir una noticia, sea verídica o no sea verídica. Entonces, ahí entra la parte de la ciencia, ¿sí? Con el ambiente y con el pensamiento químico que ustedes pueden llegar a tener. A lo mejor ustedes llegan y les dicen, no, pues es que la avioneta está tirando una sustancia para romper las moléculas de agua que hay en las nubes. Pero ¿quién te asegura eso? ¿Sí? ¿Quién te asegura que es verdad? Ya hay una investigación científica antes, o solamente lo dicen porque ven que no llueve, porque también recuerden que existe el cambio climático. Entonces, ahorita estamos sufriendo porque todos los climas se cambiaron, todos los climas son muy variables. Ahorita puede llover o puede hacer mucho sol en un mismo día. O a lo mejor cuando no tiene que llover, llueve. En la época de llover no llueve, entonces por eso es el pensamiento químico, ¿no? Para poder realizar esos experimentos o esas investigaciones para estar seguros de lo que dicen las noticias y no los tomen por sorpresa. Otro claro ejemplo de la ciencia que está relacionada con la tecnología,
con la sociedad y con el ambiente. No sé si ustedes se enteraron que en Querétaro, cuando comenzó esto del COVID, le dijeron a la gente que todo dependía del pH del cuerpo. Y entonces, por consiguiente, pues la gente empezó así como que a modificar su pH. Increíble. Entonces, también comenzaron a tomar cloro. Hubo gente que se intoxicó porque la gente pensaba que si tú tomabas cloro, un vaso de... No, no un vaso, ¿no? Una cantidad considerable de cloro, ¿sí? Eso iba a ayudar a que no te contagiaras de COVID. Entonces, imagínense, si esas personas que lo hicieron tuvieran la capacidad de un pensamiento científico o de un pensamiento químico, se hubieran dado cuenta que en realidad era falso. Entonces, y eso también, esas noticias que salieron que tomando cierta cantidad de cloro evitaba el COVID. Entonces, les digo que a internet cualquiera puede subir información, ya sea verídica o no sea verídica. Entonces, tenemos que ver o que utilizar el pensamiento químico con todos los conocimientos, perdón, que ustedes van a obtener en este parcial o en este semestre, para que desarrollen ese pensamiento químico y puedan ustedes resolver pequeños problemas químicos o pequeños problemas científicos. ¿Y quién no? ¿Quién no dice que no? Que de aquí de entre ustedes salga un científico, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Entonces, chicos, estos son los dos primeros temas que vimos. Espero les haya quedado claro. Y si no, recuerden que tenemos la retroalimentación los lunes. Yo sé que la retroalimentación los lunes es para ver la tarea, para disipar dudas de la tarea o para disipar dudas de la actividad que les voy a dejar después de ver estos temas a grandes rasgos, y no a grandes rasgos porque eso deben de activarlo ya. Ya activen su pensamiento químico o su pensamiento científico, porque como les digo, no solamente es química, ¿sí? Las ciencias experimentales abarcan las matemáticas, la biología, la física y otras cuantas, pero esas son las principales. De ahí parte la mayor de las cosas científicas, ¿sí? ¿Sale? ¿Sale pues? Entonces, espero les haya quedado claro los temas que vimos y de qué se trata sobre el pensamiento químico y sobre la ciencia que se relaciona con las demás ramas, ¿no? Que es la tecnología y el ambiente. Entonces, creo que con los ejemplos que les di, les pudo haber quedado un poquito más claro de qué se trata el pensamiento químico y la relación entre la química o la ciencia, en este caso, con las demás ramas, que es la tecnología, la sociedad y el ambiente. ¿Vale, chicos? Entonces, hasta aquí los dos primeros temas. Les voy a dejar una actividad para que ustedes la realicen. Recuerden que tienen sábado, domingo, lunes, martes para entregar la actividad o la tarea que les voy a dejar. Y los lunes tenemos retroalimentación de esa actividad o de la tarea o a lo mejor del tema que no les haya quedado muy claro y yo volvérselos a explicar, disculpen, para volvérselos a explicar, ¿sale? Entonces, estamos pendientes, que tengan un buen día y adiós.